Estamos frente a un fenómeno inflacionario de los que se ven pocas veces. Ya sabemos, el más de 95% del año que termina, el 2022, es muy preocupante. Vamos camino a un enero que, según el relevamiento de expectativas de mercado, uno le puede creer o no, pero va a estar por arriba del 5,5%, es decir, ya se prevé 5,6% para enero, con aumento de los frescos, los que no están adentro de precios justos. Estoy hablando de la carne con 30% de aumento en Hacienda, ¿no? En Liniers, y eso impactando fuertemente en carnicerías, con frutas y verduras más de 16-17% en lo que va del mes. Y además con almacenes y comercios de cercanía sin estar adentro del programa, lo cual hace que esto se concentre en supermercados. Pero lo que está ocurriendo, sobre todo a partir del día de hoy, el día de ayer, es un debate en relación al precio del pan. Y a mí, si se me permite, me gustaría empezar por otro lado para hablar del pan, que obviamente es indiscutible que si hay una suba, eso impacta en el bolsillo. Digo si hay una suba porque todavía no tenemos detallado dónde hay subas, dónde se están produciendo esos aumentos, en qué lugares y por qué magnitud. ¿Por qué? Porque no tenemos todavía el índice de enero publicado por el INDEC, y porque hay panaderos que dicen que aumentan y panaderos que dicen que no aumentan, sino porque me parece importante volver a poner en el centro de la escena una herramienta que está siendo boicoteada. Así como dije el lunes pasado que entendía que hay un boicot abierto a los controles de precios, salió el porcentaje de incumplimientos, lo reveló la propia Secretaría de Comercio, no es ningún secreto. Estamos hablando de incumplimientos elevados en el acuerdo, es decir, el abastecimiento es la discusión, no tanto el acuerdo de precios, sino si se abastece o no las góndolas con eso. Y además de eso tenemos ya empresarios que piden salir de precios justos porque consideran que los costos están aumentando fuertemente, sino que además tenemos, en el caso del pan o la discusión de la harina, del pan, del trigo, una herramienta que es el famoso fideicomiso del trigo. Seguramente se están preguntando nuevamente qué es eso, qué es un fideicomiso. Ya la palabra fideicomiso genera rechazo, genera dudas de qué se trata. Es sencillamente un mecanismo recaudador. Se subieron unos puntos las retenciones para específicamente aceite y harina de soja, y esos puntos que se subieron se destinaron a un fondo. Podemos usar la palabra fideicomiso como sinónimo de fondo, y en ese fondo lo que se hace es que se deposita esa recaudación y luego se deriva al subsidio a molineros. ¿Para qué? Para que la harina esté subsidiada, para que las panaderías compren harina subsidiada. Todo el 2022 estuvimos discutiendo si eso funcionaba o no funcionaba. Incluso hubo varios momentos, al menos dos, en mayo y en el mes de octubre, en donde los molineros, la Cámara de Molineros, dijo que no funcionaba y que había que eliminarlo. A pesar de eso, y para bien, a mi criterio, la Secretaría de Comercio siguió adelante y dijo: vamos a continuar con la medida del Fondo del Trigo. Y yo quiero mostrarles qué es lo que significó esta medida, más allá de lo que está ocurriendo en enero, que cuando tengamos el dato lo vamos a discutir. Veamos el primer gráfico. Septiembre, primero voy a contarlo para que se entienda, para los que no nos estén viendo también. Lo que tenemos es un aumento muy fuerte del trigo, que acá lo podemos ver en color verde, sobre todo a partir de la guerra, ¿no? Febrero-marzo del 22, y otro segundo aumento muy fuerte a partir de septiembre del 22. El trigo está subiendo de manera alarmante como commodity. Y ni les quiero agregar el dato de la sequía, que todavía no metió la cola en esta discusión, pero ya va a ser un problema porque en lugar de 22 millones de toneladas tenemos 13, y para el mercado interno son 6. Pero lo que digo es, tenemos un fenómeno de aumento del precio internacional del trigo. ¿Qué es lo que venimos diciendo desde el principio? Al menos yo, desde el Centro de Economía Política Argentina, también acá en el Destape lo venimos planteando, en Habrá Consecuencias, me acuerdo que lo dije todo el año pasado. Hay que generar un mecanismo de desenganche. Discutimos retenciones, me acuerdo, todo el 2022 discutiendo retenciones. Bueno, el mecanismo de desenganche finalmente no fueron las retenciones, fue un fondo, el que les digo, el fideicomiso del trigo, en donde se pone plata para que el molinero no traslade el precio. Y si me preguntan a mí si funcionó o no funcionó, yo veo que funcionó, porque lo que tenemos es luego el precio de la harina, que va subiendo desde ya, pero no sigue el color rojo, es la harina, no sigue la misma trayectoria que el trigo, y luego el pan. Si nosotros eliminamos el fondo, como proponen algunos, lo que tenemos es por lo menos una diferencia de 23-24%, una suba automática del precio del pan del 23-24%. Si se fijan, en septiembre el trigo subió 36%, harina subió 8%, o sea, se está logrando desacoplar, y el pan subió 5%.
Hoy tenemos adentro de, las reuniones con el gobierno quienes dicen que esto deje de funcionar. Se lo dijeron a Tombolini apenas asumió. Denle el subsidio a las panaderías, no a los molineros. Bueno, la discusión también es si están registrados o no y si quieren que la AFIP se fije cuáles son sus ingresos, sus egresos, cómo funciona la economía del molino. Y lo que a mi criterio me parece que se está conversando estos días, lo decían hoy a la mañana con Roberto Navarro, si podemos en algún momento escuchemos el fragmento del presidente de Panaderos de Buenos Aires, es si el fondo funciona o no funciona. Si quieren mostramos eso y si no, vamos. Salieron a decir que a partir de hoy aumentamos el 6%. Sí. Después, desde la Federación Nacional salieron a sugerirle a las provincias un 15%. Y yo dije, ¿y esto dónde salió? Lo hablé con el presidente de la Nacional y dijo, no, lo que pasa, viste que aumentó el huevo, la margarina, para, le digo. El pan lleva agua, harina, sal y levadura. Lleva margarina y huevo, leche, crema, y estamos todos locos. Lo que pasa es que salen con estas, estas declaraciones que son rimbombantes y más en un mes donde la temporada para nosotros está muy baja. Por el calor mismo, no porque haya falta hace falta gente, de vacaciones. Estamos en contra de que se haga esto, no vamos a aumentar. Muy claro, estamos en contra de que se haga esto y no vamos a aumentar. No es el único que lo dice, lo dijo esta mañana, pero quiero mostrarles un comunicado que salió el día de hoy también de, en este caso, la Federación Industrial Panaderil de la provincia de Buenos Aires. Dice varias cosas, lo justo es justo, el FETA es el Fondo Estabilizador del Trigo, ¿no? El fideicomiso. Y resalto, hoy gracias a este fondo logramos estabilizar el precio del pan y por el momento no tenemos proyectados aumentos de precio. ¿Por qué dicen eso? ¿Porque no quieren aumentar o porque nunca van a aumentar? No, porque en general las panaderías arman el paquete de aumentos que recibieron, ya sea las propias paritarias, ya sea los aumentos de energía, ya sea el propio precio del trigo, y hacen una actualización del precio, ¿cuándo? En marzo. Ese es el momento. De hecho, lo que te dicen es, si esto pasa ahora, esto es un problema, porque cuando nosotros querramos aumentar en marzo, la gente nos va a querer matar. Entonces, no estamos a favor de que ahora aumente el pan. Esto es importante entenderlo porque, como en todo sector, hay posiciones. También hubo un comunicado distinto, quizás con otra mirada política de parte de quienes lo firman, que dijo vamos a aumentar un 6%, y con algunas seccionales, ¿no?, de los panaderos que firmaron y otras que no. 26 firmaron por un lado que querían aumentar, 127 dijeron nosotros no vamos a aumentar. La inflación hoy en Argentina, con este nivel de inercia que tiene, nivel de inercia digo, con esta velocidad a la que va, se alimenta y mucho de lo que ocurra con las señales, con los medios, con lo que se diga que va a pasar. El fenómeno de cobertura es un fenómeno que en algún punto se volvió racional, más allá de que las variables que lo sostengan quizás no sean sólidas, pero se volvió un fenómeno racional. Entonces, si ocurre eso, pasa lo que decía Álvarez en la entrevista con Roberto Navarro, que es que otras cosas tal vez empiezan a aumentar, aunque el pan no haya aumentado, pero dijeron que iba a aumentar. Entonces, eso también es a lo que hay que empezar a cortar. Y acá, por último, había hecho el número yo de qué pasa si de repente actualizamos el valor del trigo. Porque si no nos olvidamos, hoy no estamos al precio internacional del trigo, porque hay un fondo que desacopla y que hace que la harina esté más barata. Hoy la harina, para tenerles un dato, los 25 kilos, Molinos Cañuelas, miraba hoy, estaba a 3.300 pesos. Con el fondo, o sea, desacoplado el precio, está en 1.800 pesos. Es una gran diferencia para una panadería comprar una o comprar otra. Fíjense, con subsidio, 379 pesos. Este es, aclaro, el precio del pan de mesa de INDEC. Fui a mirar diciembre del 22, por eso es 379. Podés comprar pan flauta y estaba 440, si no me equivoco. Y sin subsidio podría subir a 480. En 2 minutos tenemos en 500 pesos el precio del pan. Esto me parece importante remarcarlo. Sí, totalmente. Y además, eso también depende mucho de las panaderías. Con Julia descubrimos que somos vecinas. Y hay una panadería que a mí me encanta, que está a 2 cuadras de casa y que tiene el valor del pan a un precio, y vas a otra y lo tiene 150 pesos más barato. Pasame ese dato, Carla, por favor, te lo pido. Pero no es tan rico, el más caro es más rico. ¿Estamos hablando de una de calle Sarmiento, la barata o la cara?
Es una... No, es Calle Sarmiento. Ah, ok. Pero después te la paso. Bueno, el problema de la dispersión, Nico lo mencionaba más temprano y me pareció un comentario atinado, es otro fenómeno asociado a los procesos inflacionarios. De repente no hay precio. Claro. Las cosas no tienen precio. Entonces también es importante volver a las referencias. Hoy hablaba con un panadero conocido de Rosario, me decía, mira, vos en Rosario más de 350 pesos el kilo no lo vas a encontrar. Eso que está pasando en Buenos Aires también se identifica desde algunos lugares del interior, lo digo porque además nos están escuchando de todas partes del país, nos están viendo de todas partes del país, se identifica una lógica por momentos muy porteña o metropolitana o bonaerense en estas discusiones, cuando en Rosario nadie había aumentado el precio, hasta que lo vieron en algún diario y ahora se están preguntando si tal vez lo tienen que aumentar. Bueno, lo mismo pasa tal vez en muchos otros lugares.